Ok, pues, Pau, ¿te parece si damos inicio? Sí, claro. Ok, bueno, pues es un gusto tener con nosotros aquí en el setting a Malena. Ahorita vamos a ver una pequeña cortinilla que nos prepararon y que, bueno, esperemos que sea de su agrado. Todo esto, bueno, pues es en el marco del setting y en conmemoración rumbo a los 39 años que está cumpliendo el SEC. Ajá. El día de hoy, bueno, pues estamos reunidos de una forma diferente, no por ella menos importante, y de verdad, pues todos nosotros con muchas ganas de aprender y de conocer todo este nuevo impacto que tiene la voz y todo lo que nuestra invitada del día de hoy, bueno, pues nos va a aportar. Entonces, Karen, ¿nos apoyas con la cortinilla, por favor, para dar nuestro inicio? Y después, bueno, regresamos con Pau y nuestra invitada. Intérprete en lengua de señas mexicana. Su labor la ha llevado a promover y fomentar la cultura de inclusión a personas con discapacidad auditiva en instituciones como museos, colegios y universidades. Profesora de cursos de introducción a lengua asignada y traductora simultánea. Con ustedes, Malena Alejo. Bueno, pues, como ustedes ya lo vieron, Malena Alejo nos va a hacer el favor y nosotros tenemos el honor de contar con su presencia. Esperamos que esto nos ayude a tener más inclusión en nuestra comunidad para que de este modo podamos llevarlo a todo el tipo de sociedad que tenemos a la mano. Bienvenida, Malena. Muchísimas gracias por estar en SecThink. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues la verdad es un honor también para mí el que me hayan invitado, sobre todo porque son temas muy interesantes que me gusta tratar y que me apasiona platicar con la gente, para que conozcan un poquito más del trabajo que desarrollamos nosotros como intérpretes, pero aparte que conozcan un poquito más de la cultura, que a veces y lamentablemente está rezagada por discriminación, por falta de conocimiento, pero que nos puede beneficiar de alguna u otra forma conocer y saber un poquito más acerca de eso. No sé si me pueden apoyar para la presentación, si la puedan. Cuenta con ello. Muchas gracias para iniciar. Sí, 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 cuenta con ello. Gracias. De alguna u otra forma me gusta mucho platicar de estos temas porque formo parte de esa comunidad. El hecho de aprender a comunicarnos con las personas sordas y el hecho de servir como puentes de información nos ayuda a formar parte de su mundo, a formar parte de la identidad que ellos tienen. El que la gente los conozca los va a ayudar a ser más visibles, los va a ayudar a que ellos sean vistos por las personas que quizás nunca le tomaron importancia o quizás nunca llegan a conocer cuáles son aspectos de su vida o la forma en cómo trabajan o la forma en cómo realizan sus actividades. Entonces, si podemos ahorita empezar a ver la presentación para ver los aspectos importantes. Como tema de la presentación yo le puse intérprete de lengua de señas, el puente que enlaza dos mundos. ¿Por qué? Porque en la comunidad de señas se define como un mundo que está alejado de la comunidad de oyentes. Mucha gente podría decir, bueno, es que somos iguales, vivimos en la misma ciudad, vivimos en los mismos lugares. Sin embargo, lo decimos así porque no conocemos aspectos de ellos, no sabemos cómo son en realidad. Y a pesar de que viven entre nosotros, lamentablemente no hay muchas cosas que no aprendemos acerca de cómo tratarlos y cómo conocerlos. En la principal, en la segunda diapositiva, en esa que estamos viendo justamente en la pantalla, tengo como tema, tú eres mi voz, tú eres mis oídos y eres mi voz. ¿Por qué le pongo este tema?
a esta presentación, porque con esa frase a mí me gusta mucho platicarles de cómo yo aprendía la lengua de señas. Podríamos decir, bueno, es que vi a una persona platicando en el metro o vi a una persona que interactuaba con otra y me pareció interesante. Y sí, muchas personas aprenden así de esa forma la lengua de señas. Yo lo vi un poco más cercano porque me tocó ver muy directo aquí un vecino joven que tenía aproximadamente 5 o 7 años. Él era sordo. Entonces a mí me tocaba verlo cómo interactuaba con los mismos niños que son oyentes. Me tocó ver cómo ellos mismos lo discriminaban por no poder oír, por no poder comunicarse. Entonces, en este momento, cuando yo vi la forma en que como niños trataban a las personas sordas, a mí me motivó mucho a decir, bueno, es el momento de que yo pueda hacer esa diferencia, en que yo, a pesar de que no tengo la suficiente edad, pueda yo hablar con él y me pueda comunicar directamente con él. El niño justamente siempre pasaba y me decía, hola, me hacía así con la mano. Entonces eso yo decía, ¿cómo yo le puedo decir a él, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te están molestando los otros niños? A partir de ahí yo dije, bueno, puedo ser yo la función de su voz y sus oídos, para que podamos nosotros interactuar con ellos. Y fue a raíz de eso que aprendí la lengua de señas. Les estoy hablando de cuando yo era muy joven, yo tenía aproximadamente 13, 12 años. A partir de ahí fue el momento en que dije, bueno, es el momento de aprender la lengua de señas para que haya una inclusión con esos pequeños que están sufriendo esa discriminación. Pero hubo un video en especial que a mí me movió muchísimo más de ver la situación que estaban pasando las personas sordas. Perdón, Magna, una duda. Este niño no era nada tuyo, ¿no? Era una persona que... No, Ok. solo era un vecino y lo recuerdo perfectamente porque hay una zona donde juegan los pequeños afuera de donde vivo. Entonces ahí se juntan muchos niños para jugar y Ok. yo realmente me daba cuenta de cómo se burlaban de él, cómo a sus espaldas lo imitaban en la forma en cómo hablaba, balbuceaba. Entonces eso fue el momento. Pero después viene la siguiente historia de por qué ahora ya tomé más a pecho la lengua de señas. Miren, vamos a ver ese video, si gustan. Gracias.พ่อที่ไม่เป็นใบ้พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้
ความดีอาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่เป็นพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณ Muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta en el video, se expresa claramente que las personas sordas tienen sentimientos. Y a veces nosotros los podemos catalogar con, o la gente en especial, y se dieron cuenta incluso compañeras de la escuela de la jovencita no entendían y se burlaban de ella. Pero la discriminación a veces es por la ignorancia de conocer o saber cómo tratar a las personas. Debemos entender que las personas sordas son iguales que nosotros, simplemente tienen otra cultura y otro lenguaje. Entonces, a mí este video en especial me benefició mucho porque cuando conocí al vecino, me tomé la idea de empezar a aprender la lengua de señas. Empecé a asistir a un grupo en donde hacían reuniones en lengua de señas y empecé yo a interactuar de manera empírica con los sordos. Así aprendí. No tomé ningún curso, no fui a ninguna escuela, lo aprendí de manera empírica, con el fin de comunicarme con el niño. 2 años aprendí la lengua de señas y detectan que mi sobrino es sordo. O sea, fue muy gracioso, chistoso y a la vez impactante, porque yo ya tenía la lengua de señas, por lo menos la base. Mi sobrino en ese entonces tenía 6 años. Todos pensaban que era otra enfermedad. Podrían haber sido que era un ligero retraso mental, una déficit en el habla. Entonces, por eso, todos pensábamos que era otra cosa. Nunca nos imaginamos que era sordera hasta el momento en que no había quien lo cuidara y me dijo mi mamá, pues te lo puedes llevar tú a tus reuniones. Yo incluso le dije, no mamá, no me lo puedo llevar, pues allí son sordos y él va a estar delatoso, ¿no? Eso fue lo que le comenté. Pero bueno, no había otra opción, me lo llevé a las reuniones. Cuando entra al salón donde se hacían esas reuniones, empieza inmediatamente a interactuar en señas. No con señas, no con la lengua, pero sí con una mímica. Entonces fue cuando justamente un sordo muy querido que me había enseñado la lengua a mí, me dice, ¿él quién es? ¿Es tu estudiante? ¿Le estás enseñando a él? Le dije, no, él es mi sobrino. Me dice, él es sordo. Yo le dije, no, no es sordo. Le digo, él está enfermo. Y me dice, no, es sordo. A partir de ese momento me di cuenta que mi sobrino era sordo. Entonces ahí fue cuando ya me puse ahora sí la camiseta de la cultura sorda y dije, es momento de conocer su cultura, de conocer su lengua y me sumergí en el mundo de la lengua de señas junto con los sordos. Entonces a partir de ahí, de esto les estoy hablando que ya tiene 15, 17 años aproximadamente que yo aprendí la lengua de señas y hasta ahorita, bueno, tengo 9 años trabajando como intérprete de la lengua de señas. Por eso es que pongo en la pantalla, en la presentación, pongo este enunciado, eres mis oídos, eres mi voz, porque muchos sordos me han dicho eso acerca, tú vas a fungir como mis oídos y vas a ser mi voz para que alguien me... Esta es la introducción de lo que quiero platicarles, del por qué aprendí la lengua de señas y del por qué me gusta conocer la cultura y enseñárselos a otros. No sé si podamos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. La siguiente diapositiva tiene como tema comunidad sorda. En este caso, si nos vamos a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ahí da el concepto y la definición de lo que es la comunidad sorda. Y ahí nos indica que es el grupo social que como miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita a sostener una comunicación y una socialización regular y fluida de la lengua oral. Muchas personas les llaman sordomudos, lo cual es incorrecto. Incluso cuando un sordo escucha que un oyente le dice sordomudo, para él es una discriminación, porque en realidad la cultura o la comunidad sorda no tiene ninguna deficiencia en el habla. Sus cuerdas vocales son perfectas. Solo que no la pueden utilizar porque no escuchan el sonido de las palabras, ni de las sílabas, ni de las letras. Entonces, por eso no es que no la pueden utilizar. Hay muchos sordos que están oralizados.
se les da una terapia, contacto, con movimientos y pueden aprender muchas palabras, pero en sí en general no las escuchan. Por eso es la deficiencia. Entonces en la ley general ya nos está especificando que es el grupo que tiene deficiencia auditiva. Por eso cuando ustedes se dirijan a una persona sorda, es correcto que le digan sordo. Muchos oyentes me han dicho, pero es que no es discriminativo o no es discriminación. No, para nada, al contrario. A ellos les gusta que se les denomine sordos, no sordomudos. Entonces, ese es algo que podamos aprender para que podamos interactuar con ellos y que de esa forma ellos se sientan a gustos con nosotros. Así, cuando nosotros interactuemos, sepamos los términos adecuados con que les podemos hablar. Ellos tienen su propia lengua, su propia cultura. Entonces, conocerlos de esa forma nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos y a saber hacia qué punto nos dirigimos con ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Gracias. Ellos tienen su propia lengua, la lengua de señas mexicana. En este caso, mucha gente piensa que la lengua de señas es universal, o sea que existe una para todo el mundo, pero no. Cada país tiene su lengua de señas. Por ejemplo, en Estados Unidos se conoce como la lengua de señas americana. Aquí en México es la lengua de señas mexicana. Y así cada país va teniendo su propia lengua. El concepto que da incluso la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad dice que es una lengua propia de la comunidad sorda, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos, acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal. Esto es muy interesante porque el concepto incluso dice que tienen una gramática y tienen vocabulario. Mucha gente dice, bueno, es que solo son signos, solo son señas. Sí, son signos y son señas, pero que tienen su gramática, que tienen la forma en cómo se estructura. Mucha gente lo aprende así, seña por seña por seña. Y está bien, pero conforme uno va hablando de manera natural, la lengua va siendo fluida. Pueden interactuar más, establecer oraciones establecidas en su cultura, en su gramática. Por ejemplo, en el caso del movimiento corporal, hay muchas señas que se llevan a cabo por medio del gesto. Una seña acompañada de un gesto significa una cosa, pero la misma seña acompañada de otro gesto significa otra cosa. Por ejemplo, cuando utilizamos preguntas, como por el qué, cuándo, cómo, por qué, siempre va a ir acompañada de el levantar una ceja. Por ejemplo, podemos decir, ¿cuándo alzamos esta ceja? ¿Cómo movemos las cejas? Cuando va acompañado por el gesto, estamos haciendo una pregunta. Cuando nosotros lo hacemos así sin el gesto, estamos estableciendo el cómo es posible o como si fuera una vez, ya no estaríamos utilizando la misma expresión. Eso es lo bonito de la lengua de señas, que no es tan rica como el español, pero se puede decir todo lo que en español podemos explicar. Porque por la variancia de las señas, por el movimiento corporal. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del pasado, no conjugamos verbos en la lengua de señas. Lo único que hacemos es un movimiento en el cuerpo. Si hablamos del pasado, hacemos esta seña que es hacia atrás, pero hacemos un movimiento de nuestro hombro. Cuando hablamos del presente, nos volvemos a regresar y hacemos esta seña que es ahora. Entonces, realmente la lengua de señas es algo hermoso porque con solo gesticulación podemos decir tantas cosas. Hay muchas cosas, por ejemplo, en español mucha gente utiliza el ¿a poco? ¿En serio? ¿Cómo crees? Y nuestro gesto también va incluido en esa expresión para lengua de señas. Podemos decir, y ya vieron el gesto, ¿en serio? ¿Cómo crees? Y se utiliza la misma seña para esos contextos. Esto es lo bonito de la lengua de señas, que realmente forma parte de una cultura y forma parte del patrimonio mexicano, porque ya está avalado por la ley, ya está en la Convención Internacional de Derechos para las Personas con Discapacidad y en la Ley General de Inclusión de aquí de nuestro país.
viene exactamente la misma definición de la lengua de señas. Entonces podríamos decir que así como las culturas indígenas tienen su lengua, tienen su cultura, la comunidad sorda también tiene su lengua y tiene su cultura. Eso es lo bonito y lo rico que podemos conocer de nuestro país, de todas las culturas que conocemos, y allí entra la cultura sorda. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Mucha gente se pregunta por qué los sordos utilizan la lengua de señas y no el español. Es tan sencillo porque muchas personas piensan, bueno, es que el sordo, pues como es de México, pues tiene que saber las palabras, tiene que saber escribirme por lo menos, pero no, eso no es cierto. La lengua de señas les ayuda a ellos a expresarse de una forma diferente. En esta diapositiva yo hago la pregunta, ¿por qué es importante la lengua de señas para ellos? Y justamente pongo un pensamiento de una persona sorda que lo expresó. Ella dice, todos los días la gente que habla a mi alrededor. Con frecuencia me siento solo, marginado, de modo que me exaspero y hasta me enojo. Las palabras no alcanzan a expresar cómo me siento a veces. Me gustó mucho la forma en cómo se expresó ese sordo porque es muy real. Ellos en todo momento ven a la gente moviendo la boca, hablar, decir, conocer, hacer, que ellos no entienden, que ellos no alcanzan a razonar qué están diciendo. Si bien sí hay muchos que están oralizados y pueden mover los labios, pero no entienden la gramática de la oración. Por eso es importante la lengua de señas, porque ellos ven en forma de signos. Cuando nosotros estamos pensando, nosotros pensamos en palabras. Por ejemplo, si en mi mente yo estoy diciendo, bueno, ya tengo ganas de dormirme, mi mente está imaginando palabras o sonidos de palabras. En el caso de ellos, no. En el caso de ellos forman estructuras o imágenes. De esa forma podemos decir que no es nuestra cultura, es una cultura completamente diferente. Por lo tanto, cuando una persona le habla en español, un oyente a un sordo, podemos decirle que con el hecho de darle o decirle, expresarle palabras, no va a entender más que una palabra o dos, y eso sí las tiene dentro de su vocabulario escrito. Los sordos llegan a ser bilingües, no en el sentido de conocer la forma en cómo están oralizados o cómo escuchan la palabra, sino de manera escrita. Y eso estoy hablando que realmente hay un porcentaje muy mínimo que llega a un nivel de español que ningún oyente tiene. El oyente se la lleva mucho en el caso del español y el sordo tiene un rezago del español muy fuerte. Por lo mismo de que sus conceptos o la forma en cómo ve el mundo es por medio de signos, no por medio de palabras ni por medio de sonidos. Por eso es importante para ellos la lengua de señas. Y ahí es donde entramos nosotros los oyentes. Darles accesibilidad es conocer yo también la lengua para integrarlos a mi comunidad, para integrarlos a su mundo y a mi mundo. Es decir, mezclar a ambos mundos. ¿Puede pasar a la siguiente presentación, por favor? En este caso, ahí hablamos acerca de la palabra escrita, como les mencioné hace un momento. Es un idioma hablado. Nos ponen el ejemplo de un pequeñito que cuando crece el niño es oyente. Obviamente a su alrededor escucha las palabras desde bebé o incluso desde que está embarazada la mamá, el niño ya está escuchando todo lo que hay a su alrededor. Todo. Entonces lo empieza a percibir. Cuando llega a la escuela, para él es más fácil aprender a escribir. ¿Por qué? Porque él ya tiene la información en su cerebro. La información ya la tiene aquí solamente para expresarla de manera escrita. En el caso del sordo, no. Porque si él nació ya siendo sordo o adquiere la sordera en las primeras etapas de su vida, nunca tuvo esa información que entra en nuestro cerebro para el lenguaje. Entonces eso hace que al momento que cuando el sordo ya empiece a escribir, se le dificulte muchísimo. Porque recordemos, el oyente escucha la letra A y sabe identificarla de manera escrita. El sordo no. El sordo va solamente a ver la figura
y la va a establecer en un cuaderno. Pero no va a saber que la M con la A dicen ma. Él solamente va a hacer una forma de una letra y una forma de la letra. Esto. Entonces, para ellos es muy complicado el hecho de que puedan aprender la escritura. Por eso es que tienen un rezago educativo muy fuerte las personas sordas. Muchos podrían decir, no, es que no sabe o no sabe escribir, por eso es sordito. No, no es cierto. Es porque su manera de percibir las cosas es completamente diferente. Entonces, la forma en cómo ellos adquieren conocimiento es por la lengua de señas. Yo trabajo en escuelas, yo soy intérprete principalmente de escuelas. Entonces me doy cuenta que aunque hay sordos que ya están en un nivel de universidad o licenciatura, traen un rezago de información en español muy difícil. Entonces por eso el puente de comunicación. Conceptos ya de carrera, conceptos técnicos de su licenciatura, es más complicado todavía que lo entiendan, pero sé que los sordos pueden aprender muchas cosas y a lo mejor no al nivel de un oyente, pero sí pueden crear, imaginar y diferentes cosas. ¿Por qué se los comento eso a ustedes? Yo sé que ustedes están en un área de comunicación y en este caso es muy importante que conozcan la cultura sorda para que cuando ustedes realicen sus trabajos, su función como comunicólogo, puedan saber cómo dirigirse a la comunidad sorda. Mucha gente dice que sí, el subtitulado es muy interesante en noticieros, en videos, en muchos aspectos para darle la accesibilidad al sordo, pero a veces no se dan cuenta que el español es una segunda lengua. Es como si nosotros todo lo que leyéramos fuera en inglés. A lo mejor no dominamos más que unas cuantas palabras y nos damos una idea, pero como tal la información completa no la alcanzamos a comprender. Entonces es por eso que los sordos necesitan la función de un intérprete o la comunicación más clara, o que sea en un español, pero que sea un español más básico, en el que pueda comunicarse él y que pueda entenderlo él. Ujú. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahí yo pongo la importancia de la inclusión. La importancia de la inclusión es sobre todo para que se le respeten sus derechos como comunidad. Muchas veces damos por hecho, ¿no? Ay, son personas con discapacidad. Bueno, ellos no tienen voz ni voto. Ay, son personas que no saben escuchar. Bueno, yo decido por él. No, en realidad son personas que tienen una identidad, que tienen autoestima y que saben cómo tomar decisiones en su forma, en su lengua, en sus conceptos, pero saben hacerlo y lo pueden hacer, tienen todo el derecho. Si hablamos de la historia antigua de la lengua de señas o de la comunidad sorda, hablamos que incluso muchas personas pensaban que era un castigo de Dios el que una persona naciera sorda. Y estamos hablando de que es gente muy cerrada a las ideas y a la forma en cómo ven las personas. Por eso es importante que conocer esa cultura, conocer su lengua, nos ayude a hacer que sus derechos sean respetados y fungir como un apoyo para ellos. Entonces eso va a hacer que ellos se integren a la sociedad y que de esa manera sean personas profesionales, sean personas con desarrollo y capacidades exactamente igual que nosotros, los oyentes, porque no son ni más ni menos, todos somos iguales y sobre todo porque la ley ya lo establece de esa manera. Me gustan mucho estas ilustraciones que pongo. Quizás ustedes puedan pensar, bueno, es que estas ilustraciones parecen de niños o parecen de pequeños, pero se me hacen muy realistas. ¿Por qué? Esas ilustraciones fueron hechas por una persona sorda, una diseñadora gráfica, pero establecen perfectamente el sentimiento de un sordo hacia la comunidad de oyentes. Establecen perfectamente el cómo me siento yo frente al mundo oyente. Miren, me gustaría mucho que pusieran el video número 2 para que lo podamos ver y cómo ver que incluso los sordos tienen aspiraciones y sueños. Muchas gracias, Pau. Qué bonito video, porque eso nos muestra que las personas sordas también tienen aspiraciones, tienen metas, quieren hacer cosas que los oyentes pueden, y a veces nosotros como oyentes los limitamos, ¿verdad? En una ocasión una sorda me decía, es que yo quiero ser artista.
¿Y por qué se lo vamos a impedir? ¿Por qué? ¿No? La inclusión es algo muy importante porque lamentablemente incluso dentro de las familias, cuando tienen una persona sorda, incluso allí hay un rezago o el hecho de decir, tengo un hijo con una persona con una discapacidad, incluso hasta pena llegan a sentir los familiares, no conocen que es tan rica su cultura, no conocen que pueden hacer lo mismo que un oyente. Entonces va a depender de nosotros la inclusión que les demos, va a depender mucho de la forma en cómo les hablemos, de la forma en cómo interactuemos con ellos para hacer que sean respetados sus derechos y que podamos promover esa inclusión, no en nuestra casa solamente, sino en todos lados a donde nos dirijamos. ¿Por qué? Porque incluso en las escuelas, en casa, ellos hasta cierto grado sí sufren esa discriminación. Mire, me gustaría mucho que pasaran la siguiente diapositiva, por favor, para que la podamos ver. Y como les digo, me gustan las ilustraciones porque las diseñó justamente una persona sorda y hablan mucho de lo que ellos sienten y de lo que ellos aspiran. En la primera ilustración podemos ver cómo hay una sorda y un oyente. Llegan a enamorarse, quizás el oyente tenga cierto interés en ella. Cuando el oyente empieza a pensar, cuando el oyente empieza a pensar en que necesita interpretar las pláticas con familias, las pláticas con amigos, en que cuando ellos están en casa, la sorda puede estar dormida y no escuchar al bebé cuando está llorando, o que en todo momento tenga que interactuar con ella mediante la lengua de señas que hace el oyente. Mejor me voy de aquí. Y la deja con el corazón roto. Sucede en muchas ocasiones y sucede muchas veces. La siguiente es que la gente, realmente muchas veces las personas son engañadas y manipuladas de forma escrita y de forma verbal, porque le dan un documento y ella no sabe ni siquiera, no puede entender el concepto de lo que está leyendo y pues lo firma. Y a veces pueden ser fraudes, puede ser robos que justamente a ellos les están afectando como personas, pero jamás supieron de qué forma les hicieron esa situación. Eso es lo que vive la comunidad sorda en estos días y es lo que ha pasado durante muchos años. Allí es donde entramos nosotros y nuestro trabajo como intérpretes de lengua de señas. Me gustaría que pasaran a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es un intérprete de lengua de señas? El intérprete de lengua de señas es un profesional que transmite un mensaje de una lengua hablada a una lengua de señas o viceversa, de una lengua de señas a una lengua hablada. Es un puente entre una persona sorda y una persona oyente. Esta es la definición de un intérprete de la lengua de señas, porque existen intérpretes en inglés o intérpretes de idiomas. Estamos hablando en especial de nuestra labor como intérpretes de lengua de señas. Nosotros vamos a hacer ese puente que va a hacer que las personas tengan accesibilidad a la información. Podemos expresar e indicar todo lo que la persona pueda decirle a una persona oyente en todo aspecto de su vida. O viceversa, podemos hacer que un oyente se pueda comunicar o involucrar a un sordo en la plática cuando esté un grupo de oyentes. Esa es nuestra función. No es fácil, no es fácil porque ahí vienen ciertos aspectos que dificultan nuestra labor. Miren, no sé si puedan pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Ahí se asemeja el intérprete como a esa construcción que está de un lugar a otro. En la primera ilustración vemos a dos lugares geográficos que están divididos, quizás por un terreno, quizás por el río, que no tiene accesibilidad ni de un lugar a otro ni del otro a otro lugar. Cuando se estructura el puente, entonces ya las personas de cierto lugar pueden ir al otro lugar, a la otra ciudad, por decirlo así, y viceversa. Eso provoca que haya una comunicación entre lugares. Eso provoca que sea fácilmente el traslado de un lugar a otro. Así como ese puente, somos los intérpretes de la lengua de señas. Conectamos dos mundos. Conectamos el mundo del sordo y conectamos el mundo del oyente. Es lo que hacemos. Tengo mi cultura como oyente, sí. Es mi forma desde que crecí, desde que nací, desde que voy a la escuela. Es mi cultura, pero adquiero otra cultura, la aprendo para que yo entrelace esos dos mundos. Mundos que tienen
su forma de pensar, que tienen su forma de ser, que piensan de la misma, tienen los mismos pensamientos, pero de diferente forma. Entonces, ese es nuestro trabajo como intérpretes. Y quizás a ustedes, en su trabajo de comunicólogos, les pueda beneficiar aprender esto, porque la información que quieren transmitir, ya sea en medios de comunicación, ya sea en redes sociales, les va a ayudar mucho el pensar que un intérprete puede ser funcional para hacer llegar la información a todas las personas en general. No es fácil el trabajo, sí no es fácil, pero una vez que uno sabe cómo hacerlo y una vez que conoce lo que tiene que hacer, es cuando uno llega, realmente le apasiona la forma de trabajar y la forma de interactuar en ambos mundos a la vez. Es algo muy hermoso, yo se los puedo decir porque a mí me encanta interactuar con las personas sordas, me encanta fungir como sus oídos, como su voz, y es algo muy bonito, es muy enriquecedor hablando de manera personal. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Hasta qué grado llega nuestra labor de interpretación? Me gustan estas dos imágenes, porque cuando nosotros interpretamos lo hacemos de manera, hablando en primera persona. Entonces, ahí en la primera imagen, la sorda le está diciendo a la persona con quien está hablando el intérprete, le dice, estoy embarazada. El intérprete tiene que hablar en primera persona, entonces solo va a ser precisamente la voz de la mujer y él va a decir, estoy embarazada. Entonces al otro lado del teléfono se oye tú, como diciendo tú el intérprete, pero esa es nuestra labor. A veces nosotros decimos, bueno, voy a hablar por él, entonces me pongo en su voz, me pongo en sus oídos y ese es nuestro trabajo. En la siguiente ilustración se ve justamente a un sordo haciendo una seña obscena, pero que no se vea del todo, la tapé. Y justamente la señora a la que se le está haciendo el intérprete, pues le tiene que expresar completamente lo que el sordo está transmitiendo. Sea una grosería, sea una majadería, sea información confiable, falsa, verídica, se le tiene que transmitir así. La función de un intérprete es ser claro en la información, tener confidencialidad, es decir, si yo estoy interpretando un tema, no lo tengo que divulgar con nadie. Yo voy a permitir esa comunicación y esa accesibilidad y que sea íntegro en la información, que sea clara, tanto que sea clara para la persona sorda a quien le transmito, tanto que sea clara para la persona oyente a quien le estoy dando la información. Entonces, la señora en esa ilustración le reclama al intérprete, pero en realidad el intérprete no lo está diciendo. Él solamente está haciendo la voz del sordo. Me gustan esas dos ilustraciones porque sí, literalmente ese es nuestro trabajo. Literalmente esa es nuestra función como intérpretes, de ponernos en el papel de o sordo o oyente en el momento en que lo estoy determinando. Si puede pasar a la siguiente imagen, por favor. Gracias. Ahí en este caso hablamos de la función que tenemos. No solo es comunicar, no solamente es decir, está haciendo esta seña y te digo lo que está haciendo. No solamente es decir, hizo esta seña y te la doy, sino se trata de conocer más allá lo que el sordo quiere transmitir mediante su cultura, mediante la forma en que ve. Y es triste lo que hemos visto en los últimos meses porque hay mucha gente que aprende un poco de la lengua de señas y piensa que aprender un poco de la lengua de señas ya es posible que le ayude a ser intérprete. Y eso es un error, porque el trabajo como intérprete tiene una función, es de una forma profesional. No por el hecho de yo aprender ciertas señas ya me da capacidad o habilidad para interpretar. Y mucha gente así lo piensa porque convive con sordos desde pequeños. Pueden ser hermanos, pueden ser familiares, pueden ser amigos, que los acompañan al doctor, que los acompañan a la escuela o a algún trámite. Entonces dicen, ya tengo esa función de intérprete. Pero no, ahí es donde a veces desconocen lo que es realmente la función del intérprete y desconocen cómo hacer su trabajo. Y eso causa problemas no solamente a las personas oyentes, sino a la comunidad sorda en general. Hace poco hubo una noticia muy sonada en los medios de comunicación sobre los intérpretes que estaban manejando en ciertos lugares. Me gustaría mucho que viéramos esta noticia, para que vieran cómo realmente si no conozco la lengua, si no conozco la cultura,
doy un mensaje completamente erróneo y no soy accesible. Por eso es muy importante conocer la cultura. Muchas gracias. Bueno, si nosotros nos podemos ver, incluso podemos tener una mala percepción del trabajo de interpretación. No con solo saber unas cuantas señas, ya estamos estructurando una gramática y ya somos, podemos decir que no somos capaces de hablar de manera fluida cuando hacemos una interpretación simultánea. Entonces, ese es el trabajo que nosotros como intérpretes tenemos que hacer con una gran responsabilidad de inclusión, de saber que estamos hablando de igualdad de derechos, de accesibilidad a la información. Entonces, ustedes que van por ese camino de la comunicación, que van a ese camino de hacer llegar información hacia otra persona, pueden hacerlo accesible, pueden hacerlo, les comentaba yo, un poco de español, pero un español que no sea tan redundado, sino que sea un español básico para que el sordo lo pueda entender, lo pueda conceptualizar en la forma en cómo percibe las cosas. Entonces es muy importante que sepamos que no es lo mismo interactuar con un sordo y saber la lengua a interpretar de una manera profesional en un trabajo. Entonces esto los ayuda a ustedes a abrir un poquito el panorama de cómo pueden hacer su trabajo para el futuro y cómo pueden ayudar a que las personas sean integradas a la sociedad en general. No sé si podamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a ver los errores que marcan precisamente esa falta de conocimiento, igual por ilustraciones hechas por personas sordas. Ahí se ve cómo la función del intérprete puede ser solo un familiar, pero es una manera errónea, porque ahí se ve cómo la mamá llega con el hijo en una edad madura, y todavía llega y le dice a la persona que como no hay un servicio de interpretación, ella es la que tiene que interpretarle a su hijo y explicarle cómo son los trámites. Entonces ahí nos damos cuenta de que también incluso los familiares podemos decir, bueno, yo soy él, yo decido por él, yo sé lo que es mejor para él. Y la opinión del sordo y la opinión de la información. Entonces es una interpretación incorrecta. O la siguiente ilustración marca cómo incluso de manera personal o de manera en situaciones muy, muy personales, íntimas de un sordo, el doctor y la mamá definen, es mejor el aparato. Porque muchas veces se da eso, el niño no le gusta el aparato, el niño no quiere tener su aparato, pero el doctor y la mamá deciden qué es lo mejor para él cuando el niño tiene voz y voto. Puede decir, no me gusta, me duele la cabeza, me siento mal con él. Esas son las malas o funciones, más bien funciones erróneas de lo que hacemos a veces cuando interpretamos. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma en cómo los tratamos y en la forma en que hacemos válidos sus derechos. No sé si podremos pasar a la siguiente diapositiva. En el tiempo que yo he estado interpretando la lengua de señas, me tocó interpretarle a una persona sorda que es director de cine. Ese director tenía un proyecto muy bonito de una película que es un largometraje que se llama Sintonía. Yo la acompañaba a entrevistas, yo la acompañaba a juntas con directores, la acompañaba a juntas con empresarios para que él pudiera desarrollar este largometraje. Iba a ser un boom para México. ¿Por qué? Porque iba a ser la primera película que iba a tener subtítulos junto con lengua de señas para que pudieran entenderlo las personas. Pudimos tener acceso a Cinépolis, pudimos tener acceso a Cinemex y ambos nos dijeron, sí, adelante, les damos las salas, les damos la accesibilidad y las fechas. ¿Cuántas veces se está transmitiendo? Pero cuando llegamos a pedir cierto presupuesto, como apoya a varias instituciones como el cine, como gobierno, fue en donde nos dijeron, es que es sordo, es complicado. O prefirieron darle voz a oyentes que al proyecto que tenía este sordo como director de cine, que podría ser un punto muy interesante para la comunidad. Está muy bonito ese proyecto, lamentablemente lo tuvo que pausar
Estamos hablando de que este proyecto tiene aproximadamente 4 o 5 años que se pausó. ¿Por qué? Porque pues simplemente no hubo una accesibilidad o no hubo una oportunidad, o una igualdad de oportunidades para él como sordo. Ahí en las imágenes, en la parte de abajo, en el recuadro en el lado derecho, están interactuando tres sordos. Los tres son actores y los tres estaban filmando la película. Entonces eso nos ayuda a que nosotros, imagínense, director de cine, pueden hacerlo, pueden tener esa opción. Está muy bonito este proyecto, pero pues lamentablemente tuvo que pasar a otro proyecto. Pau, ya no dispongo de mucho tiempo, ¿verdad? No, termina con calma y damos un tiempecillo para preguntas y respuestas. Ya hay varias preguntas en el chat, Malena, si quieres, no, si te sientes cómoda, nos vamos a esa parte. Sí, ok. Nada más la siguiente diapositiva. Este video ya no me gustaría ponerlo, pero sí la siguiente. El mismo director de cine hizo un cortometraje que fue exhibido en las salas de universidad de CEU. Entonces ahí sí hubo más amplitud, ahí sí lo pudo transmitir en esas salas. Y el tema de ese proyecto y ese cortometraje fue No hay límite. No hay límites porque para una persona sorda puede hacer lo que él ya pueda. A pesar de que no pudo hacer el largometraje, como inclusión para las personas, decidió hacer un cortometraje. Entonces, en ese cortometraje sí se pudo transmitir, incluso ya se transmitió por Facebook, y no sé si allí sí me gustaría que pusieran el cortometraje, no sé si tengamos unos 3, 4 minutos para verlo. Pau. Sí, claro. Ana, Es el 5, el número 5. Sí. ¿Sí? Por favor. Okay. Ay, te puse play y no lo compartí. Muchas gracias. Pau. A ustedes. ¿Lo ven? Sí. Sí. Hola. Si quieres hasta allí, Pau. Solo era el tráiler. Tan sorprendidos. Gracias, Pau. Bueno, si se dieron cuenta, ese fue el cortometraje que sacaron. Ese fue solamente el tráiler. No sé cuándo vaya a estar disponible en redes sociales para que lo puedan ver. Solo lo transmitieron en un en vivo, pero jaló mucha persona sorda, porque justamente me tocó interpretarle a ese sordo en el estreno en salas, en la sala de cine, y llegó filas y filas y filas de personas sordas. Y cuando estábamos en la firma de autógrafos, cual más sordo se acercaba y me decía, es que es mi vida, es que así es mi familia, es que así es mi papá. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que incluso dentro de la unión más básica, que es la familia, existe este tipo de cosas de, no, tú no puedes hacerlo. ¿Cómo vas a ser doctor? ¿Por qué vas a hacerlo? No puedes, eres sordo. Pero entre nosotros está la posibilidad de poder aprender la lengua de señas, de poder convivir con ellos y poder hacer accesible la comunicación. Pues ya como la última diapositiva, pues les agradezco mucho la invitación y pues sí, si hay opciones de ver las preguntas, pues estamos para servir.
Con mucho gusto, Malena. De verdad es que siempre es gratificante conocer bueno, pues todo esto que tú nos compartes. Y bueno, tenemos nuestra primera pregunta que nos dice, ¿cómo fue tu primera experiencia en el lenguaje de señas? Pues mi primera experiencia fue llegar a una reunión. Primero fue el vecino sordo, solo le interactuaba como así un hola, nada más. Pero justamente cuando llegué a una reunión en donde todos hablaban en lengua de señas, fue la primera vez que aprendí unas cuantas señas. Fue llegar, sentarme y no saber nada de lo que estuvieran diciendo. Oía que se reían, oía que sonreían, veía que sonreían al momento de que alguien hablaba. Yo no sabía absolutamente nada de lo que estaban transmitiendo. En ese momento dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si ni siquiera estoy entendiendo lo que están diciendo. Pero justo cuando terminó ese lugar, fueron más ganas de decir, estoy aquí porque tengo que aprender y estoy aquí porque tengo que ser accesible para la comunidad de sordos. Esa fue mi primera vez que interactué con la lengua de señas. Ok, muchas gracias, Malena. Pablito, tienes unas preguntas, a ver, directamente de tu voz. Gracias, Anita. Hola, Malena, mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por estar participando en este evento de SecTeam y brindarnos un poco de esta visión respecto a una comunidad que, como sabemos, en muchas ocasiones es invisibilizada para los medios y para la misma sociedad, como nos los has planteado. Sobre esto tengo una primera pregunta que es, ¿en qué lugares, a dónde nos podemos acercar para poder conocer, aprender y ser más incluyentes en nuestra forma de comunicarnos para esta comunidad? Mira, hay muchas instituciones, incluso muchas escuelas los están impartiendo. Por ejemplo, si hay una oportunidad de que se imparta uno aquí, podría ser una buena opción que lo solicitaran, que se pudiera dar aquí un curso. Sería Ya muy tenemos bueno. fechas y todo, ¿eh? Entonces sería allí una buena opción para que lo aprendieran. Hay otras instituciones de gobierno como Indiscapacidad, es que antes se llamaba Indepedi, ahora se llama Indiscapacidad. Ahí te van a dar un curso mucho, muy extenso. Yo siempre recomiendo eso porque conozco a la persona que lo da, entonces sé que tiene la accesibilidad de informar de manera adecuada la lengua. Y también hay otros como el de DIF tanto central como federal, en la Ciudad de México y también las pequeñas lugares de DIF en donde se pueden dar, no en todos, pero sí hay información. Constantemente en Facebook están sacando convocatorias para DIF y para indiscapacidad. Entonces, cuando quieras, hay escuelas particulares muy buenas, por ejemplo, este chico sordo, que les comento que es director de cine, tiene una escuela, se llama La de las Artes, pero ahorita si les están dando esa oportunidad en su escuela, aprovechenla para que puedan aprender aquí mismo en este lugar. Ya de ahí partirían otros cursos que serían un poquito ya más avanzados. Ya ahí es donde podrían entrar esas páginas de internet donde los puedan conocer. Pero en realidad en general el gobierno también da ese tipo de ayudas. Ok, y por último, respecto a mi participación, porque justo como hemos estado hablando, para nosotros como comunicadores, publicistas, mercadólogos, cineastas, y todas las carreras que se imparten en la institución, ¿cuál consideras tú que es la forma más adecuada en la cual se pueden generar productos comunicativos incluyentes y que realmente logren transmitir el contenido para la comunidad sorda? Podría decirse como spots, videos o algo así, Ajá, comerciales. porque, Fíjate, ajá, dime. porque por lo que comentabas, decías que la parte de subtítulos a veces es muy compleja, o sea, porque termina siendo bastante, pues sí, un vocabulario que para la comunidad sorda resulta más complejo de lo cual están habituados porque ellos tienen su propio vocabulario. Claro. Por lo regular, yo siempre aconsejo que haya el recuadro de intérpretes, siempre, porque es más accesible. Pero volvemos a lo mismo caso, saber quién va a interpretar, porque no nos vaya a pasar lo que pasó en la noticiario de hace ratito, ¿no? Que Mm, dan una información que no sea accesible. En dado caso de que no se pueda el intérprete, sí te sugiero el subtitulado, pero con un español muy básico, que no sean palabras muy redundadas. ok, No sé si viste el subtitulado ahorita de la película. sí. Era muy básico el español, pero muy claro. Un subtitulado de esa forma va a ayudar a que el sordo comprenda.
porque a final de cuentas lo que hace el sordo es ver el subtitulado y voltear a ver el rostro de la persona que está hablando, porque transmite mucho tu gesto. Entonces ahí es donde le vas a dar accesibilidad, que vaya aunado. En el momento que está hablando es el momento que vas a introducir el subtitulado, porque no sé si has visto que hay muchos subtítulos que van a destiempo del habla. Ajá. Entonces eso es muy complicado para el sordo, entonces tiene que ser en el momento en el que están hablando para saber qué están transmitiendo, qué emoción pueden transmitir. También con eso van a entender la información. Ok, entonces esta parte de la parte gramatical del español que nosotros manejamos tiene que ser sintetizada para que pueda ser de una mayor facilidad de acceso para el espectador sordo. Sí, yo creo que con scripts o con guiones muy sencillos, muy básicos para el subtitulaje. Ya cuando te ayudas de una persona intérprete, pues ya le puedes meter el español que quieras. Eso sería una buena opción. Ujú. Malena, muchísimas gracias en serio por esto. No, ¿de qué? Para eso estamos. Gracias, Pablito. Gracias, Malena. También María Fernanda Mendoza tiene varias inquietudes. Marifer, porfa, adelante. Hola. Hola, Marifer. Primero que nada, pues, está increíble lo que haces. O sea, muchísimas Gracias. felicidades. Pero mi pregunta es, o sea, creo que ya la contestaste, pero pues, ¿dónde lo podemos aprender? Pues, el idioma de las señas y, o sea, o de qué manera podemos ayudar a la comunidad. Y cómo, bueno, no sé, o sea, sí es difícil contestar esta pregunta, pero ¿de qué manera podemos hacer que la sociedad entienda que, o no que entienda, sino, no sé, que entienda? Crear conciencia. Ajá, exacto, o sea, que pues que nos entendamos, o sea, mi pregunta iría así, ¿cómo hacer que la sociedad entienda que hay que aceptar que cada uno es diferente? O sea, ¿cómo? Yo creo que, ajá, sí, dime. Y Perdón, la última cosa, ves que dijiste lo que o sea, no, en el caso del cine, mi punto de vista, por ejemplo, o sea, ahorita siento que han incluido más, por ejemplo, lo ves en Babel, lo ves en, ay, Madre Santa, lo acabo de buscar esta película, la de La familia Belier. Ajá, la familia Belier. Ajá, esa también. ¿Qué otra? La de Un lugar en silencio, por ejemplo. La forma del agua también, ¿no? La forma del agua. Realmente. Y no me acuerdo, pero siento que hoy en día, o sea, depende qué tema estés hablando, pero ahí estás incluyendo a gente que, pues, que es difícil que se les, no, espera, que les cuesta trabajo comunicarse. Entonces siento que hay una inclusión, que hay un cambio. Exacto. Pero yo siento que en el punto del cine lo ves, pero siento que Iñárritu en Babel, siento que ahí dices, ahí incluiste a una niña que era sorda. Exacto. Y digo, son 3 historias con contextos diferentes, pero hay una conexión. Exacto. Fíjate, incluso en Netflix ya hay varias series que también incluyen. Apenas salió una historia que se llama Sordo. Así, tal cual sordo. Entonces también lo están incluyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad sorda ya se está haciendo visible. Antes lo que era una discapacidad, algo médico, ahora ya está siendo parte de una cultura y ya se le está dando una igualdad de oportunidades. Eso es justamente cuando tú me decías, ¿cómo podemos apoyar a la comunidad para hacerlos visibles? Eso es lo que pueden hacer ustedes en su trabajo como comunicólogos. Si van a crear un anuncio, incluyan. No sé si han visto, hay algunos spots de gobierno del INE, ya sea en internet, que también ya incluyen a un sordo señando y con el subtitulaje. Así es como pueden hacer visible a la comunidad sorda. Una, inclúyanlos en su trabajo. No tienen idea de lo fascinante que es trabajar con ellos. 2, aprendan su lengua. Si ustedes conocen a alguna persona sorda, que eso sea su objetivo. Aunque la conozcan de vista, van a ver que en el momento que van a llegar con él y le hagan esta seña de hola, le va a cambiar el panorama completamente. Le van a hacer un día feliz. Entonces aprendan su lengua. Yo creo que aprendiendo su lengua se van a inmergir en el mundo de la comunidad de sorda y mira,
De ahí ya no los van a sacar, se los aseguro, porque así me pasó a mí. Y bueno, aprender la lengua de señas, y ahorita aquí con ustedes les van a dar esa oportunidad, aprovechenla. Aprovechenla, porque también si nosotros podemos apoyar en ese aspecto, vamos a traer a un sordo para que les ayude y para que puedan interactuar también con él. Sí. Ahora, si no saben la lengua de señas, recuerden que hay muchos gestos y mucha mímica. Entonces, ustedes pueden interactuar perfectamente con un sordo con mímica solamente, como un mimo, podría decirse. Entonces, así les van a ayudar a que ellos se sientan cómodos y con ustedes que se puedan interactuar de una manera con la sociedad también. Háganlos visibles de esa forma. Ustedes aprenden la lengua de señas y van a ver que las personas que te rodean van a empezar a voltear a ver a los otros. Así van a empezar, uno tras otro, tras otro. Sí, y lo otro era, y me acordé de la otra, era, ¿ves que dijiste que, por ejemplo, aprender señas en español es muy diferente que en Estados Unidos? O sea, ¿tú crees, o sea, con tu experiencia, que es difícil aprender como señas, pero como en otro idioma? O sea, ¿crees que es complicado? O sea, es entender el dialecto, por así decirlo. No, no es difícil. Por ejemplo, ya aprendiendo una lengua de señas se te va a hacer muy fácil aprender la otra de otro país. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Honduras, interactué con personas que saben la lengua hondureña, nada que ver con la de español, eso sí, nada que ver. Por ejemplo, aquí mujer, estamos hablando que es mujer así, mujer. Allá en Honduras es esto, mujer. Estamos hablando que aquí, si tú dices gracias, es de esta forma, y en Honduras es esto. Entonces, tú, cuando aprendes la primera lengua de señas, lo vas a hacer con el fin de empezar a manejar tus gestos, tus manos, porque a veces incluso cuando uno aprende las manos y las podemos mover, ya cuando a las ablandas, cuando ya dominas una lengua, va a ser más fácil entrar a la segunda y a la tercera lengua de señas. Hay muchos sordos que saben las dos lenguas, la americana y la de señas mexicana. Y hay reuniones internacionales de sordos en donde usan un idioma internacional de señas. Fíjate, entonces estamos hablando de que señas mexicanas aprenden el ASL de Estados Unidos y aparte aprenden del internacional. Fluyen, solitas fluyen las señas, porque muchas veces aprendes una y agarras la otra y agarras la otra, entonces va a ser muchísimo más fácil. Lo ideal de la lengua de señas es incluso más fácil que una lengua indígena porque no conjugamos verbos, todo se expresa con el cuerpo. Como te decía, si te voy a decir el jueves pasado, yo solamente voy a hacer esto, el jueves. Ya cuando hice este movimiento ya estoy diciendo que fue en el pasado. Como no se conjugan verbos, mira, la lengua de señas la aprendes muy, muy rápido. Solamente que tengas mucha movilidad y expresión facial. Eso es lo más importante. Va a ser fácil. Está muy bien. Muchas gracias. En serio, No, muchísimas felicidades, porque lo que haces es increíble, la verdad. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marifer. Vale, aquí también tenemos otra pregunta. Elizabeth García dice, las alarmas de la Ciudad de México, las alarmas sísmicas, la ambulancia patrulla, ¿también están pensadas para que personas sordas puedan alterarse o cómo funcionan? Lamentablemente no ha habido una adaptación en ese campo y prueba de eso fue en el sismo del 2017, que hubo un boom en la comunidad de sordos porque exigían justamente eso. Pedían que era un derecho que se les pusiera una alarma. Entonces, como tal, todavía no es ese proceso de accesibilidad porque cuando uno va en la calle o está en casa se escucha, entonces es de manera auditiva. Entonces el sordo, si yo fuese sismo, ¿no? Mi sobrino estaba en casa y entonces fue mi preocupación, no escucha la sísmica, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues estaba una de mis hermanas aquí. Pero a partir de ahí, el mismo sordo empezó a crear una alarma. Por ejemplo, cuando empieza a temblar, pero lamentablemente, ¿qué es cuando empieza a temblar? Hay un foco que le ponen un alambre, cuando empieza a moverse, roza con el botón de prender y se prende el foco. Pero eso ya te está avisando ya hasta que está el sismo. Lamentablemente todavía no hay una como la nuestra que avisa con segundos antes. Entonces todavía no existe. Estamos buscando la opción de eso. Ok, seguro pronto encontraremos una alternativa. Vianey Pozos, tienes una pregunta. A ver, te escuchamos de viva voz.
Sí, hola, buenas tardes, Malena. Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad. Yo personalmente estoy aprendiendo lenguaje de señas americana. Entonces, se me hace muy interesante cómo en Estados Unidos tienen mucho más, como apertura al lenguaje de señas que aquí en México. ¿Por qué crees que sea eso? Pues yo creo que por el país, nuestro país todavía no está en un nivel desarrollado más bajo que Estados Unidos. Hablamos que Estados Unidos está muy adelantado en tecnología, está muy adelantado en sociabilidad, en programas políticos, en programas sociales. Eso hace que la comunidad de México todavía no lo vea de esa forma. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú sabes, hay una universidad y una escuela especial Sí, para sordos que se llama Gallaudet. Entonces, aquí no hay una sí, escuela, una que no. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay programas sociales que son muy incluyentes, pero que sí incluyen de una manera profesional. sí, Porque, de hecho en ahorita una campaña de una canción que salió de Demi Lovato incluye a una persona sorda, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Interpretando, porque no es cantando ni nada, o sea, lo interpretas tú como tu persona, diferentes interpretaciones. exacto. Y incluso si nos vamos más allá, incluso conciertos de los Red Hot Chili Peppers tienen también intérpretes. Hay muchos que están interesados en la comunidad, pero te digo, realmente es por la cultura, porque ellos están un poquito más abiertos a dar programas sociales a la comunidad, no nada más sorda, sino en general. Y aquí en Sí, México todavía tenemos esa cultura un poquito más cerrada en el hecho de ver a las personas sordas como algo médico, como ujú, una enfermedad, en vez de verlo como una barrera del lenguaje. Entonces, es importante que nosotros lo veamos de esa forma. No son enfermos, simplemente es una barrera del lenguaje. Es otro exacto. idioma. Y ese es Y el panorama que nos hace falta visualizar. Por eso es que sí, no hay tanto puede aplicar a mucho y como dices, aprender yo decidí la de Estados Unidos porque igual como la cultura es tan cerrada, o sea, lo estoy aprendiendo con canciones y viendo todo el vocabulario, entonces con las canciones es mucho más fácil, pero encontrar lenguaje de señas mexicanas con las canciones es mucho más reducido. Hay una canción de Matiz que justamente sí salen en el video hablando en lengua de señas, pero es una entre quién Sí, sabe cuántas, ¿verdad? Entonces, sí, aunque no trae bien la gramática, pero sí está muy bonita. O sea, la forma y la intención que le hicieron está muy padre. Cuando gusten verlos, está muy padre esa iniciativa que tenían los de Matiz. Esperemos que hagan más cosas, ¿no? Y sí, justamente por eso ustedes pueden hacer mucho ahora que trabajen o que se desarrollen de manera personal. Justo lo que tú dices que hay en Estados Unidos, tú lo puedes hacer con tu trabajo. Entonces, velo a futuro. ¿Cómo sí, puedes incluir a las personas? Ya que estás aprendiendo el ASL, ahora envuélvete a la comunidad mexicana de sordos. Entonces, ujú, ahí es donde vas a dar ese empuje a que sea la voz alzada de ellos. Ujú. sí. Muchas gracias en serio por todo. Gracias a ti, Janet. Gracias, Diana. Malena, Miranda nos pregunta, bueno, más bien te dice, ¿nos podrías enseñar algunas señales de día a día para poder hacer la diferencia de inclusión? Por ejemplo, buenos días. Ujú. Ok. Sí, miren, les vamos a enseñar, por ejemplo, ahorita les puedo decir cómo pueden decir hola. Hay dos formas de decir hola. Esta, con la letra H, esta es la letra H del abecedario. O puede ser con la palma de la mano. Hola, es más sencillo. Y esta es más universal. Esta es la que se usa y se utiliza en el internacional, pero aquí en la lengua de señas lo podemos decir. Como ahorita me lo dijo Paola. Paola cuando inició la conferencia me dijo, hola, ¿cómo Así es. estás? Entonces cuando vean a un sordo le pueden decir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya el sordo le puede decir, bien. Esta es la señal de bien. ¿Bien o mal? Esa es la forma en cómo pueden. Incluso a un sordo no nada más, no basta, o sea, no es como necesario el formalismo. Entonces a un sordo tú le puedes decir, ¿estás bien? Llegar y solamente, ¿estás bien? Esto es un saludo para el sordo. ¿Estás bien? Y él te va a decir, sí, muy bien, muy bien. Con eso que le hagas, el sordo ya sabe lo que le estás diciendo. Entonces esa es la forma de comunicarse. Ujú. Ok, sí, lo vamos a tomar en cuenta. Claudia Sáenz, ¿estás por aquí para que tú misma le hagas la pregunta a Male?
Sí, sí, aquí estoy. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Segundo, Malena, muchas gracias por esta charla. Yo en la particular no tenía mucha información sobre el lenguaje de señas hasta el año pasado que entré a trabajar a una televisora del gobierno, que es de los pocos medios que justamente procuran esa parte, ¿no? De incluir al traductor del lenguaje de señas en todas sus transmisiones, ¿no? En vivo. Entonces yo veo que poco a poco empieza como a tener ese espacio en medios públicos, porque no en privados, es muy difícil. Ahorita tú mencionabas lo de Netflix, yo no consumo mucho Netflix y no sabía ese detalle, entonces me parece bueno, interesante, pero me preocupa esa parte de si todos los traductores de lengua de señas deben de tener alguna certificación. Por ejemplo, los locutores deben de tener una certificación y que es dada por la SEP. En este caso me salta esa duda, porque yo hasta donde sé, la gran mayoría de los que ejercen esta labor de manera profesional están ahí porque de algún modo en su cotidianidad, en su vida, hay algo que los ha llevado a aprenderlo, ¿no? Como en tu caso, lo que alcancé a escuchar. Tengo una compañera acá en el canal que justo ella y su hermana ejercen esto en el canal. ¿Por qué? Porque sus papás son sordomudos. Entonces, desde muy pequeñas lo aprendieron. Lo que no le he preguntado, por ejemplo, a ella, y te lo pregunto a ti, es si, además de ejercerlo de manera cotidiana por algún familiar o alguien cercano, si han tomado cursos, si hay alguna certificación, porque me preocupa esto de que si vemos a gente ejerciendo en medios a nivel nacional para la presidencia cometer errores, digo, quiero pensar que es cierto o que la nota es tendenciosa, pero o sea, me salta esa duda, ¿no? Saber si hay un curso, si hay una certificación que avale a todos estos profesionales de esta tarea, ¿no? Que es tan interesante y tan complicada para quienes no la conocemos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que sí hay una certificación de intérpretes, pero no ha sido constante. O sea, estamos hablando de que han sido muy pocas las certificaciones y realmente hay muy pocas personas que fungen la labor del intérprete. Entonces, sí, como tal, sí hay muchas personas que salen en los medios que sí tienen su certificación y por lo regular entre la comunidad sorda se conocen quiénes son los que tienen certificado y quiénes no. Pero aún así, como han sido pocas, te estoy hablando que hace 2 años sí hubo una certificación de como 5 o 7 años que no había nada, que no había una certificación. Entonces, sí, mucha gente sí llega a ser intérprete, toma cursos o en las asociaciones de intérpretes también dan cursos o diplomados para ser intérprete. Entonces, eso es una facilidad para aprender a ser traductor o interpretaciones simultáneas consecutivas. Sí las hay, las personas quienes no tienen un certificado, pero sí llegaron a tomar un curso o sí saben la función, se basan, existe una norma técnica o se me fue el nombre ya no se le llama norma técnica, sino se le llama de otra forma, pero es una norma, perdón, que rige la función del intérprete. Y también, obviamente, como toda profesión, hay un código de conducta o conducta profesional para los intérpretes. Entonces, sí existe la ley, sí existe el código de conducta en donde te basas para ser intérprete, y sí hay quienes no tienen certificado, pero hacen muy buenas interpretaciones. Yo te puedo decir que conozco a muchos sordos que no tienen certificado, pero son muy buenos intérpretes, porque se mezclan, se meten mucho a la cultura y a la lengua. Entonces, claro, hay ambos lados, pero algo que te va a ayudar a saber quién sabe bien la lengua de señas es contactar a la comunidad de sordos. Ellos mismos te van a decir, este sí, este no. Es como ahorita volvemos al video, ¿no? ¿Qué sucedió? Una mamá de un sordo fue quien identificó que no estaban haciendo las señas de la manera correcta. Entonces, ellos mismos te van a dar pie a decirte, no, ella sí, ella no, ella sí. Entonces, te va a ayudar mucho. Y aparte, por ejemplo, tú que conoces a intérpretes de televisión, no sé si te das cuenta y llegas a percibir que manejan bien la lengua y hay otros que llegan que a lo mejor los relevan, pero que no del todo la manejan. Puede ser. Sí, de hecho, todos los días tengo que ver algunas conferencias, en particular la de el COVID, y veo justamente eso de cómo traducen, ¿no? los intérpretes, y he notado que algunos gesticulan más, o sea, usan más su rostro para expresar, ¿no? Que otros son un poquito más
menos marcados sus gesticulaciones, y en algunos sí noto un dominio muy fluido. En los ejemplos que pusieron en la nota, sí, por ejemplo, hay una traductora que trae colita de caballo, esa que sí no me ha tocado verla, y sí noto que hay ahí como que, no sé, quiero pensar que hay variaciones dentro de cómo se comunican. Se me ocurre como lo que sucede en las lenguas indígenas, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, que aunque hay 3 pueblitos cerca, en esos 3 pueblitos hablan el zapoteco, pero hay variaciones de pronunciación, o sea, pienso que pasa lo mismo con el tema de las señas, que a lo mejor no todos las hacen a la perfección, digamos, o como debiera ser, y ahí es donde surgen a lo mejor una mala interpretación de una palabra, de una expresión, ¿no? Quiero pensar que es eso, más que no dominen el lenguaje, vaya, ¿no? Sí, es que era lo que comentábamos hace un momento, el hecho de saber la lengua no te hace intérprete. Entonces, hay mucha gente que sabe la lengua y sabe comunicarse con sordos, pero no sabe la labor de la interpretación. Entonces ahí es donde las interpretaciones salen mal, porque no tengo un dominio de lo que es una interpretación. Y ahí y si te das cuenta, la mayoría, los que son muy buenos intérpretes, cuando están gesticulando a la persona que está hablando, te vas a dar cuenta cómo va a la par el intérprete. Entonces, por eso lado también te vas a dar cuenta de cómo sí es siendo un buen intérprete y cómo a quien todavía le falta un poquito, ¿verdad? Sí, en eso tienes razón, sí lo he notado, ahora que lo veo diario, uno como que se va habituando a eso, ¿no? ¿Qué te está diciendo el intérprete? Exactamente. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias a ti, Claudia. Ok, muchas gracias. Mira, tenemos todavía una preguntita más antes de cerrar, porque bueno, el tiempo ya lo tenemos encima. José Gutiérrez Morales nos dice, ¿cómo podemos facilitarles la vida cotidiana a la comunidad sorda? Por ejemplo, ayudar a alguien en alguna tienda o así. Yo creo que la manera en cómo los vas a ayudar siempre es dándoles la dignidad que merecen como personas. Así como tratas a un oyente, así tienes que tratar a una persona sorda. Interactuar con él, si sabes que es sordo, sí, puedes ayudarle en una tienda, puedes ayudarle incluso, hay quienes están para pagar en el metro, en el camión y no saben cómo, puedes hacerlo. O sea, de esa forma, si tú te ofreces con una persona sorda, le vas a cambiar el día completamente porque va a decir, un oyente se interesó en mí, un oyente se fijó en mí. Sí es una forma, pero yo te podría decir que que le des la dignidad, así como un oyente, así un sordo. Es la misma forma de tratar, no son más ni menos, son iguales que nosotros. Ese es Perfecto. Ok. Y la última, Malena, para cerrar esta, de verdad, gran charla, bueno, rumbo al 39 aniversario del SEC, y bueno, pues en este día que es el SECTIN, José Wilfrido López Morales nos dice, ¿qué opinas de que se esté normalizando el supuesto lenguaje inclusivo y no se toma en cuenta el lenguaje de señas y el braille como algo que se tenga que enseñar y normalizar? Pues yo creo que es más triste, así como han metido las escuelas, y muchos sordos lo pelean, así como han metido en las escuelas secundarias, primarias el inglés, yo creo que de cajón debería de haber por parte de la SEP una materia, por lo menos en un año, que enseña la lengua de señas, porque forma parte de la comunidad, forma parte de incluso es un patrimonio cultural. Entonces yo creo que está mal que no lo incluyan, y yo creo que hay muchos sordos que en educación han estado exigiendo ese derecho. Esperemos que sí lo hagan. Pero, por ejemplo, hay escuelas como las de ustedes que tratan de ser inclusivas, entonces les dan ese plus. Aprovéchenlo. No todas las escuelas lo hacen, pero se aplauden las que realmente sí lo hacen. Entonces, si ustedes pueden aprovecharlo, háganlo. Lo van a lograr, van a ver. Ok, de verdad, Malena, ha sido bastante enriquecedora y espectacular esta charla contigo, bueno, con toda nuestra comunidad y bueno, toda la gente que se conectó. La verdad es que mil gracias, y bueno, yo cedo la palabra a Pao para, bueno, pues concluir esta super charla. Gracias, Ana, gracias por acompañar a Malena en esta participación. Gracias a todos los que se interesan en este tema, gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que siguen conectados. Ya llevamos una mañana
completa. Vamos a tomar una pausa hoy en SecThink a partir de esta conferencia y nos vamos a volver a conectar a las 5 de la tarde. Malena, qué honor que hayas aceptado esta invitación, qué gusto volver a coincidir contigo y que puedas compartir tu labor tan admirable con esta comunidad, con esta gente del SEC, que bueno, como ves, la mayoría son jóvenes estudiantes de carreras como mercadotecnia, comunicación, publicidad, cine, diseño. Todos ellos van a tener oportunidad de construir mensajes, construir contenidos y buscarles forma. Yo creo que los que están aquí a partir de tu experiencia, su visión va a ser diferente y yo creo que ese era el objetivo de esta participación y que sea el primer paso para hacer una comunidad, un SEC, una ciudad, un México pues más consciente, más solidario, más hermano de los que están en otra situación. Muchísimas gracias, Malena. Me emociona mucho coincidir contigo otra vez. Yo, las tres cositas que sé decir que solo es saludarlo, fue también a raíz de ver el trabajo de Malena en otro espacio y te agradezco de corazón que nos hayas compartido este espacio y que además hayas aceptado la invitación a continuar, porque Malena, como ya lo dijo bien, va a dar un curso intensivo de introducción a lengua de señas mexicano. Por supuesto que no aspiramos ni pretendemos convertirnos en intérpretes simultáneos a raíz de este curso, pero sí poder saludar, sí poder incluir, sí poder comunicar a través de lo que tú nos enseñes. Entonces, quien está interesado ya nos lo hizo saber en el momento de su registro, pero si alguien se anima, se quiere sumar, pueden escribir al mail de difusión del SEC. Si conocen a alguien que creen que le pueda servir, avísenle que esto está pasando, avísenle que Malena es profesional en esto. No, estamos trayendo a gente que de verdad sabe lo que está haciendo, ¿no? Y que lo hace con conciencia, con respeto, con responsabilidad y en honor a la verdad y en honor al otro. Entonces, muchas gracias, Malena, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un honor estar aquí con ustedes, de verdad se los agradezco y impartir esta plática a mí me enriquece todavía más. Muchísimas gracias, fue un placer y un gusto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos más al rato, chicos. Éxito. Hasta luego, cuídense. Gracias, muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Pau. Nos estamos viendo y seguimos en contacto para cualquier. Sí, Malena, sí. Pues como ves hay mucho interés. Al final tu trabajo nos toca el corazón y nos hace ver lo responsables que somos. El ejemplo que tocaste de cine es perfecto porque hay estudiantes de cine en esta conferencia. Entonces, qué maravilla que hayas aceptado esta invitación y ya te haré saber cómo nos va de inscripciones, si qué sigue. Las autoridades del SEC me dirán cuál es el siguiente paso. Perfecto, entonces yo estoy en espera y quedo a tus órdenes, Pau. Igualmente, Malena, te agradezco muchísimo. Te vamos a hacer llegar un reconocimiento y un agradecimiento de parte del SEC. Ay, muchísimas gracias, Cuídate mucho y saludos a tu familia, ¿sale? Claro que sí, gracias. Estamos viendo, cuídate. Bye. Gracias, Karen. Gracias, Alex.